estoy viendo restaurado. Yo estoy creyendo en personas que creen en lo que Dios ha dicho en su palabra. Y si tú crees lo que Dios ha dicho en su palabra, entonces tú serás restaurado. El Evangelio según San Lucas, capítulo 9, versículo 37, trata de la historia de un padre que trajo ante Jesús un hijo, su único hijo. Un padre que trajo ante Jesús su único hijo. Este hijo estaba poseído, él lo quería ver libre. Y dice la Biblia que Jesús venía bajando del monte. Jesús venía bajando del monte de la transfiguración. Y sabes que cuando Jesús venía bajando del monte, venía lleno de la presencia del Espíritu Santo. Venía del monte, venía de la búsqueda. Estoy recordando historias en la Biblia. Cuando Moisés subió al monte, fue en el monte Sinaí que Moisés estuvo ahí con Dios cara a cara. Fue en el monte Sinaí que Moisés recibió las leyes de Dios. Fue en el monte Sinaí que Moisés estuvo con Dios. Y después que bajó del monte fue que llevó la parte milagrosa de Dios a Egipto. Después que bajó del monte fue que se libraron todas estas cosas sobrenaturales. ¿Sabes qué? Elías también estuvo en el monte. Y cuando Elías bajó del monte fue cuando vino la unción profética sobre él. Y Jesús en este instante estaba en el monte. Jesús estaba en comunión. Y cuando Jesús estaba en el monte venía lleno de la presencia del Espíritu Santo. Yo quiero decirte algo hoy. Llegó el momento que subas al monte. Gente que sube al monte comienza a ver la mano milagrosa de Dios en cada una de sus áreas. Usted que subió al monte, te estoy diciendo algo hoy. Sube al monte en oración, sube al monte en intercesión, sube al monte. Y cuando subas al monte y bajes del monte, entonces vas a bajar lleno de la presencia del Espíritu Santo. Y dice la Biblia que a los que creen en Dios, las señales y prodigios le siguen. ¿Sabes qué? Cuando bajes del monte pondrás las manos sobre los enfermos y sanarán. Cuando bajes del monte, mira lo que va a suceder. Reprenderán los espíritus del enemigo y la gente será libre. Es necesario que subas y bajes del monte. Y escúchame bien, dice la Biblia que cuando Jesús bajó del monte, la multitud lo rodeó. Escúchame, hay una multitud con necesidad. Hay una multitud con necesidad de la presencia de Dios. Pero para que la multitud llegue, primero debe subir al monte, bajar del monte lleno de la presencia. Y entonces ahí dijo Jesús en un momento, dijo Jesús en su historia, que nadie venía a él si el Padre no lo trajo. O sea, esa multitud la trajo el Padre, pero el Padre la trajo porque Jesús venía del monte. Y en medio de esa multitud venía una situación. En medio de esa multitud venía un problema. Venía un hombre que tenía un hijo que estaba siendo poseído por un espíritu. Y escúchame bien lo que dijo el hombre. El hombre dijo: mira, mi hijo tiene un espíritu que lo hace moverse con violencia, que hace que grite voces. Mi hijo tiene un espíritu que hace que se tire en el piso, que hace que bote espuma por la boca. Y se los puse a tus discípulos y ni siquiera ellos lo pudieron liberar. Y sabes que la Biblia cuenta 3 capítulos antes que Jesús había empoderado a sus discípulos. Entonces viene una incongruencia, como los discípulos que ya habían sido empoderados no habían pues podido liberar a este hombre. Y ¿sabes lo que quiere decir esto? Aquí te viene la revelación. Prepárate porque Dios te está revelando. Prepárate porque si estás escuchando es porque hay una revelación de Dios para tu vida. No todo el mundo con un título, no todo el mundo con una posición, no todo el mundo con un nombre está lleno de la presencia. Mucha gente tiene el nombre pero ni siquiera ha conocido el monte, no ha subido al monte. No es el nombre, es la unción, no es el nombre, es la comunión. Ellos tenían el nombre pero no tenían la comunión, no habían librado a este hombre. Escúchame bien, Jesús tenía el nombre, el Mesías, el Hijo de Dios, pero también tenía la comunión. Entonces dice la Biblia que él trajo a un muchacho que delante de, según todo lo que él hacía, estaba sucio, tal vez se veía mal, se había revolcado, estaba en el piso. Y cuando Jesús lo toma, lo hace libre. Y dice: Jesús le devolvió el hijo a su padre. Yo no sé en qué condiciones tú llegaste a los pies de Cristo. Yo no sé en qué condiciones estás en este momento, pero de repente estás en una condición deprimente. De repente estás atravesando una crisis económica. De repente estás atravesando un problema de salud. De repente estás atravesando
atravesando situaciones que te tienen por el piso, que te tienen devastado. Yo lo que sé que hay un secreto, yo lo que sé que hay una fórmula, y la fórmula es que todo aquel que pasa por las manos de Jesús no termina siendo igual. Todo aquel que pasa por las manos de Dios no termina igual. De repente vienes devastado, pero te vas en victoria. De repente vienes caído, pero te vas levantado. De repente vienes herido, pero te vas sano. Hay sanidad, hay liberación, hay unción, hay algo que se va a derramar sobre ti, porque si pasas por las manos de Jesús, ya nada va a ser igual. Todo el que pasa por las manos de Jesús ya no es igual, ¿sabes? A mí me gusta cuando te hablo de una historia de la Biblia, compartírtelo bajo todos los contextos, bajo el contexto cultural, bajo el contexto teológico. Y escúchame bien, no era fácil. No fue fácil para ese hombre levantarse y decir públicamente que su hijo padecía de esa posesión. Porque en las creencias judías, si alguien padecía de una posesión, todo el mundo pensaba que esa persona estaba en maldición. Porque decían, no, su hijo está poseído porque su familia está bajo una maldición. Entonces, él decir estas palabras, él afirmar estas palabras, ¿sabes qué significaba? Significaba que estaba para la gente bajo una maldición. Entonces él estaba siendo humillado a sí mismo. Él se estaba siendo humillado a sí mismo diciendo que su hijo estaba poseído. Yo quiero decirte algo. Este hombre de repente se humilló, se avergonzó delante de los ojos de los hombres, pero todo aquel que se humilla delante de Dios siempre ve un milagro. Él vio su milagro, no importa lo que él haya dicho. Él no le importó lo que la gente pensaba, él simplemente se humilló. Y cuando se humilló delante de Jesús, entonces vio la transformación. Yo quiero decirte algo, llegó el momento que empiezas a hacer las cosas porque Dios te lo ha pedido, y que dejes de hacer las cosas por lo que piense lo que te rodea. Deja de hacer las cosas pensando que el que está a tu lado te va a criticar. Deja de hacer las cosas pensando que el que está a tu lado te va a cuestionar. Comienza a hacer las cosas que Dios te ha enviado a hacer, y Dios te ha enviado a hacer cosas que de repente nunca te has atrevido, pero todo aquel que se atreve lo que nunca ha hecho, entonces ve lo que nunca ha visto. Escúchame bien. Si tú te atreves a hacer cosas que nunca has hecho, entonces vas a ver cosas que nunca has visto. Yo quiero decirte algo hoy. Tú no estás a la diestra del Padre. Yo quiero decirte algo hoy. Tú no eres todopoderoso. Si tú no estás a la diestra del Padre y tú no eres todopoderoso, deja de hacer las cosas según tu propia inteligencia. Deja de hacer lo que a ti te parece y comienza a hacer lo que Dios te está enviando a hacer. Porque todo aquel que hace lo que Dios ha enviado a hacer, entonces empieza a ver las transformaciones de Dios. Estamos en una temporada de transformación. Estamos en una temporada de restauración. ¿Sabe cómo yo veo esto? Yo lo veo de una forma muy sencilla. De repente alguien tiene en su casa un carro clásico muy antiguo, pero ese carro está deteriorado. Ese carro está comido. Ese carro no enciende. Pero existen personas que restauran esos carros, y usted lleva el carro para que una persona que sepa restaurar ese carro. Y le voy a poner un año. El carro es del año 62, es antiguo, pero lo agarra la persona que lo restaura. Y el que sabe cómo restaurarlo lo deja en excelentes condiciones. Entonces suceden dos cosas. Número uno, si el carro quedó en excelentes condiciones, donde usted se monte con ese carro, todo el mundo se va a voltear a verlo. Todo el mundo lo va a mirar, todo el mundo se va a asombrar, porque usted carga un clásico. La segunda cosa, que usted se va a conseguir carros que son de este mismo año, que valen menos que un carro clásico bien hecho. Pero ¿sabe quién le dio el valor? El restaurador. Yo quiero decirte algo hoy. Yo no sé cómo tú viniste, yo no sé cómo tú estás, yo no sé qué fue con tu pasado, pero de repente te quedaste en el pasado. Estás lastimado, estás dolido, hay rencor en tu corazón, todavía estás pensando en gente que te odia, todavía estás pendiente de personas que te hicieron mal. Pero cuando te agarra el que restaura, entonces empieza tu nuevo valor, y tienes un gran valor, y eres importante, y eres grande, porque Dios te da tu valor. Escúchame bien. Yo cuando veo la historia de este joven, un joven que cuando venía hacia Jesús
fue atacado por el espíritu, cayó al piso y Jesús lo levantó y lo regresó a su padre, pero ya estaba libre y ya estaba sano. ¿Sabe qué veo yo? Que toda aquella persona que Dios los esté llamando para cosas grandes, para cosas importantes, siempre tiene que ser atacado. Nunca va a tener una vida de paz. Nunca va a tener una vida que se va a acostar y se va a levantar y todo va a estar bien como cuentos de hadas. Si Dios te llamó para cosas mayores, si Dios te llamó para cosas grandes, en ese momento esa acción que Jesús estaba haciendo sobre ese joven estaba dejando delante de todas las personas que Jesús era el Mesías, y que no solamente era el Mesías, que estaba empoderado por Dios porque pudo liberar a ese joven. Entonces Jesús estaba dando uno de los pasos más importantes. Después de esa acción, Jesús anunció su muerte y su resurrección. O sea, era el paso para que Jesús muriera públicamente, pero resucitara en victoria. Escúchame bien, ese era un propósito demasiado grande que tenía ese joven. Yo te quiero decir algo hoy: si tú tienes un propósito demasiado grande, entonces vas a ser atacado. Si tú tienes un propósito demasiado grande, entonces todo el mundo va a estar contra ti. No va a haber que no es como tú crees que es, que todo el mundo está a tu favor, que todo el mundo te quiere ayudar, que todo el mundo no es así. Es al contrario, es que tú estás llamado para cosas mayores. Entonces siempre estás en la línea de batalla, siempre estás en guerra. Eres tú el que tienes que estar de rodillas, eres tú que tienes que estar en el monte, porque siempre vas a estar en la zona de guerra. Pero yo te quiero soltar un código más grande. Mire bien, este joven, este señor fue hasta Jesús y llevó su problema, llevó su hijo delante de Jesús. Eso es en el capítulo 9 del libro de Lucas. Pero en el capítulo 8, un capítulo antes, están dos historias más. Está la historia de Jairo y está la historia de la mujer del flujo de sangre. Jairo llega delante de Jesús y le dice a Jesús: mi única hija está muy enferma, pero está en mi casa. Escuche bien, del hombre que estamos hablando al principio, el papá del joven que está poseído, él lleva su problema delante de Jesús. Pero este Jairo es al contrario. Este Jairo quiere llevar a Jesús a su casa, pero tienen algo en coincidencia los dos. El hombre que tenía ese hijo dijo: este es mi único hijo. Y el Jairo le dijo a Jesús: esta es mi única hija. Escúchame bien, esto está poderoso. Si tú estás siendo atacado, si tú estás siendo en el mundo espiritual ataques tras ataques, porque tú tienes algo único. Y todo aquel que tiene algo único es porque Dios se lo entregó. Si tú sientes que todo te sale mal, si tú sientes que como que todo está en contra de ti, yo te quiero felicitar, porque Dios te entregó algo único. Lo que tienes en tus manos es único. Y todo el que tiene algo único en sus manos sabe que va a ser atacado. Lo que yo sí entiendo es que siempre va a tener la victoria. No importa lo que tú estés viendo momentáneamente. Porque cuando llegó Felipe ahí, cuando llegó Jairo ahí, su hija estaba en una cama enferma, estaba viendo una catástrofe, pero tenía a un Jesús delante que te va a restaurar, que te va a levantar, que va a tomar con sus manos lo único que tú tienes y te va a dar la victoria. Entonces mire, el hombre que trajo al joven poseído trajo el problema delante de Jesús. Pero después llega Jairo y le dice: Jesús, ve a mi casa. O sea, el problema de este hombre estaba en su casa. Pero en el camino se consigue una mujer con 12 años de enfermedad que hizo algo totalmente diferente. Ella tocó a Jesús y en el toque a Jesús provocó un milagro. Escucha bien. El primero trae el problema a Jesús. El segundo lleva a Jesús hacia su problema. Y esta tercera mujer arrebata el milagro. Yo te quiero hablar de 3 niveles. Hay 3 niveles en el mundo espiritual, pero los 3 niveles tienen la misma respuesta. Si tú trajiste los problemas a este lugar, yo quiero decirte hoy que tú te vas a tu casa en victoria, que tu problema está resuelto. No sé cuál es tu situación, pero está resuelta. Tú sales de aquí libre, tú sales de aquí en victoria, tú sales de aquí en bendición. Pero si tú tienes el problema en tu casa, yo quiero decirte que hoy
Jesús se va contigo a tu casa. Hoy Dios se va contigo a tu hogar. Yo quiero decirte que Dios está en tu casa. Dios está en tu hogar. Y cuando Dios está en tu hogar va a pasar lo mismo que pasó con Obed-Edom, que estuvo 90 días en la presencia de Dios en su casa y fueron 90 días de bendición. Fueron 90 días de victoria. En este caso es para siempre. No son 90 días, no son 30 días. No es para siempre que la presencia de Dios va a estar en tu casa. Y cuando la presencia de Dios esté en tu casa será una bendición. Pero hay una tercera dimensión, y es de aquellas personas que se atreven a arrebatar el milagro. Hay alguien que se atreve a arrebatar el milagro. No sé lo que te está pasando, no sé lo que te está sucediendo, pero has orado mucho tiempo, no ves. A gente ha orado por ti, no ves la respuesta. Has ido a la iglesia y has pedido, no ves la respuesta. No, yo quiero decirte, te tienes que atrever. Y solamente como esta mujer decir, si yo tan solo tocara el borde de su manto, si yo toco el borde de su manto, entonces seré libre. En esas palabras de fe, en esa acción de fe, la mujer arrebató su milagro. Hay un milagro de una situación que está contigo y Dios te deja libre. Hay otro milagro que es cuando Dios va hasta tu casa, hasta tu hogar y está allí contigo. Entonces la bendición empieza a florecer en tu casa. Y hay una tercera dimensión mucho más fuerte donde tú empiezas a ser una persona que arrebata milagros. Yo quiero decirte que en cualquiera de las tres dimensiones ahí está Dios. Yo quiero decirte que todo el que cree en una de estas tres entonces comienza a ver el milagro. Yo quiero decirte, llegó el momento de que te cambien el nombre. No sé si te llaman Arturo, no sé si te llaman Lupita, no sé si te llaman Nicole, no sé si te llaman Rafael, pero te van a llamar el arrebatador de milagros, el que arrebata los milagros. No importa lo que diga la circunstancia, no importa lo que digan los pronósticos. Jesús es especialista en irse en contra de los pronósticos. Entonces cambia mi nombre. Ya yo soy el arrebatador de milagros. Donde yo voy a arrebatar mi milagro. Yo quiero arrebatar mi milagro. Tú estás arrebatando tu milagro. Se empiezan a arrebatar los milagros. Y en el mundo espiritual todo se mueve distinto. Y el que cree empieza a ver unas dimensiones totalmente diferentes. Y sabe que no importa tu situación actual, Dios está contigo. Hay gente que cuando está atravesando situaciones difíciles económicas, entonces esas situaciones de no tener dinero lo tiran en una depresión, no levanta la cabeza. Pero en el mundo espiritual es todo totalmente distinto. Dice la Biblia que el apóstol Pedro llegó y consiguió un inválido en la puerta, en la entrada del templo. El inválido le pidió limosna y mire lo que dijo el hombre: no tengo oro ni plata, de lo que tengo te doy. Y fue sano ese inválido, porque así se escucha bonito. Pero yo te lo voy a decir como nosotros lo conversamos. O sea, en otras palabras, Pedro venía sin plata. Pedro estaba en bancarrota. Pedro estaba sin dinero. Y cuando la gente está sin dinero pierde el ánimo. Pero Pedro no tenía dinero, pero seguía haciendo lo que Dios le había encomendado. Estaba en la tarea, no había perdido su optimismo, porque él no estaba mirando en su condición actual. Él estaba mirando en lo que Dios le había prometido. Yo quiero decirte algo. Tu situación actual puede ser de crisis económica, pero en medio de esa crisis económica nunca va a faltar el poder sobrenatural de Dios. Y no solamente para que tú seas bendecido, para que bendigas a otro. Esa unción que cargaba Pedro bendijo a otros. O sea, en otras palabras, a ese hombre que estaba tirado, lo mejor que le pudo haber pasado era que Pedro estuviera limpio y sin plata. Porque de repente si Pedro hubiese tenido plata, le hubiese dado limosna, pero hubiese seguido en el piso. Y el propósito de Dios es más grande que lo que nosotros vemos. Lo de Dios es más grande, lo sobrenatural es más grande. Dios quiere que camines en lo sobrenatural. Todos los deseos, todos los anhelos que hay en tu corazón, Él los va a cumplir, porque de eso se trata, de andar en lo sobrenatural, de andar en el propósito de Dios. Yo creo que hay tres dimensiones poderosas y una es arrebatar. Yo quiero arrebatar mi milagro. Yo te invito a que arrebates tu milagro. No importa lo que tengas al frente, arrebata tu milagro. Llegó un momento, llegó una temporada de arrebatar, y en esta temporada de arrebatar todo se acelera, y esto es solamente para gente que cree. Yo quiero decirte, llegó el momento que tú creas que vamos a arrebatar nuestro milagro.